En el borde de una tela vieja, guardada en silencio durante siglos, apareció algo que nadie esperaba ver allí: rastros de ADN humano. Y no en cualquier fibra, sino en una pieza envuelta en una de las disputas más feroces de la historia religiosa. La imagen parecía dormida, pero el tejido seguía hablando, y lo que dijo volvió a encender una guerra que muchos daban por cerrada. Se trata de la Sábana de Turín, ese lienzo rectangular de más de 4 metros de largo que se conserva en la Catedral de San Juan Bautista, en Turín. A simple vista muestra la silueta de un hombre castigado con brutalidad. Señales de clavos en las muñecas y en los pies, marcas de azotes en el torso y la espalda, y una herida abierta en el costado. En la frente, las manchas oscuras dibujan algo que parece una corona de espinas. Para millones de creyentes, no es una reliquia más. Es el sudario de Jesús. Para la ciencia, es uno de los objetos más examinados, más discutidos y más inquietantes que existen. Y ahora, una nueva serie de análisis ha añadido un giro inesperado. El estudio fue dirigido por Gianni Barcaccia, de la Universidad de Padua, junto con otros especialistas italianos. El trabajo apareció primero como prepublicación, aún sin pasar por la revisión final, pero ya suficiente para agitar de nuevo el debate. Porque en ese lienzo encontraron ADN humano procedente de India, no de Italia, donde la tela fue conservada durante siglos, no de Francia, donde apareció en documentos antiguos, de India. Esa sola pista abre una puerta enorme, y detrás de esa puerta hay siglos de preguntas. Antes de entrar en el nuevo hallazgo, hay que volver al momento en que comenzó la gran investigación moderna sobre la tela. Imagine la escena. Estamos en 1978. Un grupo de 26 investigadores estadounidenses llega a Turín con un propósito casi imposible: estudiar una reliquia que solo el Vaticano había permitido tocar de ese modo. Durante 120 horas trabajaron sin descanso. Usaron fotografía con luz ultravioleta e infrarroja, microscopía de fibras, análisis químicos, radiografías y otras pruebas que parecían sacadas de un laboratorio de guerra. Todos querían responder una sola pregunta. ¿Esa imagen, tan extraña y tan precisa, era obra humana? La respuesta no llegó rápido. Llegó 3 años después y sorprendió incluso a los más escépticos. No había pintura, no había tinte, no había tinta. No había ninguna sustancia extendida por encima de la superficie. La figura no estaba depositada sobre las fibras, había nacido del deterioro químico de la tela misma. Oxidación, deshidratación de la celulosa, una alteración tan superficial que solo afectó la capa exterior de cada hilo, a una profundidad menor que una fracción diminuta del cabello humano. Piense en eso un momento, tan leve, tan exacta, que parece casi imposible. Nadie conocía una técnica artística capaz de producir algo así. La imagen seguía allí, y seguía sin explicación. Pero la sangre era otra historia. Eso es lo que volvió aún más extraña la investigación. Los análisis señalaron la presencia de hemoglobina, albúmina e inmunoglobulinas, componentes reales de sangre humana. También indicaron el grupo AB, poco común en la población general, aunque más frecuente en ciertas regiones de Oriente Medio. Y todavía había algo más inquietante: una concentración altísima de bilirrubina, una sustancia que el cuerpo libera bajo un estrés físico extremo. Esa clase de dato no habla de un simple accidente, habla de sufrimiento, de un cuerpo llevado al límite, de un momento que dejó una huella muy distinta a la de una herida normal. Deténgase y mire esa tela en su mente. La luz cae sobre un paño amarillento, el rostro apenas aparece. La sangre conserva un tono rojizo que no debería durar tanto. Los hilos parecen viejos, secos, quietos, pero debajo de esa quietud hay una violencia que no se ha ido. Y eso es lo que hace de esta pieza algo tan incómodo. Porque no solo muestra un cuerpo, muestra una historia de dolor detenida en fibras. A raíz de esos resultados, en 1984 se propusieron 26 estudios distintos para seguir profundizando en el origen de la sábana. Sin embargo, la Academia Pontificia de las Ciencias solo aceptó una vía: la datación por carbono. Fue la prueba que podía decidir, al menos en teoría, si la tela venía de la antigüedad o de la Edad Media, y cuando una sola prueba se convierte en juez, todo el mundo contiene la respiración.
El 21 de abril de 1988, cortaron una tira de tela de unos pocos centímetros del borde. La dividieron entre 3 laboratorios: Oxford, Arizona y Zúrich. La escena tuvo algo de ritual y algo de cirugía. Una vez hecha la extracción, ya no había vuelta atrás. La muestra salió de allí como una astilla arrancada a un secreto viejo. Y todos esperaron el veredicto. En 1989 llegó el golpe. La tela fue fechada entre 1260 y 1390. Europa medieval. No Jerusalén antigua. No el tiempo de Cristo. La noticia cayó como un martillazo. Algunos declararon el caso cerrado. La ciencia, dijeron, había hablado. Fin de la historia. Pero la historia nunca terminó. Porque un investigador que había estado dentro de aquellas pruebas, Raymond Rogers, empezó a mirar lo que otros habían pasado por alto. El detalle era pequeño, pero podía cambiarlo todo. La muestra extraída en 1988 no parecía igual al resto de la tela. Contenía sustancias como goma arábiga y fibras de algodón, mezcladas con el tejido principal. Eso le llevó a una sospecha brutal. Quizá no habían datado la tela original, sino una zona reparada en tiempos medievales. Si eso era cierto, el veredicto del carbono perdía fuerza, el peor lugar posible para hacer la prueba. Así lo dejó escrito más tarde, con una frialdad que sonaba a advertencia. Y entonces apareció otra sombra en el pasado. Una ilustración de un manuscrito húngaro antiguo mostraba una tela con la misma postura del cuerpo, los brazos cruzados y la misma extrañeza en la figura. No era una prueba definitiva, pero sí una señal, una de esas señales que obligan a volver a mirar algo que creías entendido. Ahora escuche bien, porque aquí está el giro que vuelve a abrir todo el caso. Si la imagen no fue pintada, si la sangre parece real, si la muestra fechada pudo estar alterada, entonces la pregunta ya no es solo si la sábana es auténtica. La pregunta es otra, mucho más incómoda. ¿Qué parte de esa tela fue realmente fechada y qué parte quedó fuera del examen? Piense en ello como si alguien hubiera juzgado una espada mirando solo la empuñadura. Y justo cuando el debate parecía enredarse otra vez en viejas sospechas, el nuevo estudio de ADN introdujo un elemento que nadie esperaba. Los investigadores compararon fragmentos genéticos recogidos en distintas zonas de la tela. Según sus resultados, casi una parte enorme del ADN humano encontrado allí apuntaba hacia India. No hacia el lugar donde la sábana estuvo custodiada durante siglos. No hacia el país donde fue conocida en la Edad Media. Hacia India. Eso no prueba por sí solo la autenticidad del lienzo, pero sí sugiere un recorrido mucho más largo, más mezclado y más humano de lo que muchos imaginaron. Y ahí entra otra figura clave, el patólogo forense Pierluigi Baima Bolone, uno de los primeros en identificar la sangre de la tela como grupo AB, murió en noviembre de 2025, antes de ver publicados estos nuevos resultados. Su trabajo había sido parte de la base sobre la que se sostuvo durante años el lado más inquietante de la investigación. Su ausencia le da al hallazgo un aire todavía más frío, como si una generación entera de expertos hubiera empujado una puerta, solo para que alguien la abriera un poco más tarde. Ahora imagine por un segundo la sala donde se guarda el lienzo, la penumbra, el vidrio, la distancia, y detrás, una figura apenas visible, como si el tiempo mismo se negara a borrarla. Ese es el centro de todo, no una reliquia tranquila, no un paño antiguo más, sino un objeto que ha sobrevivido a incendios, análisis, dudas, cortes de muestra y décadas de discusión. Un objeto que sigue dejando rastros, y cada rastro parece llevar a otro país, a otra época, a otra historia aún no terminada. Por eso, este nuevo hallazgo no cierra el caso, lo vuelve más profundo. Si el ADN realmente conserva huellas de un contacto tan lejano, entonces la tela no fue solo venerada en Europa, también fue tocada, transportada o contaminada en rutas mucho más amplias. Quizá por manos que rezaron, quizá por manos que ocultaron, quizá por manos que nunca supieron que estaban dejando su marca en uno de los objetos más vigilados del mundo. Y cuando uno une todas las piezas, la imagen final no es la de un tejido inmóvil, es la de un paño que ha pasado por demasiadas manos, demasiados siglos y demasiados silencios. Todavía hoy, bajo la luz fría de la catedral, la figura sigue allí. La sangre sigue oscura.
y el rostro sigue mirando desde un hilo tan frágil que parece respirar en la penumbra. En los análisis de la mortaja de Turín apareció algo que nadie esperaba. No solo tela envejecida, no solo manchas oscuras, también surgieron restos diminutos, casi polvo, arrancados con aspiradora de la superficie de la sábana en 1977 y otra vez en 1988. A simple vista no eran nada, pero bajo la mirada correcta, ese polvo empezó a contar otra historia. Y ahí está lo inquietante, porque la investigación no buscaba ADN de Jesús, buscaba el rastro del recorrido de la tela. ¿Quién la tocó? ¿Por dónde pasó? ¿Qué mundo quedó pegado a sus fibras durante siglos? Mire usted esa imagen. Una tela doblada, guardada, expuesta, venerada, viajando de mano en mano. Cada contacto deja una huella invisible. Cada huella puede sobrevivir mucho más de lo que creemos. En 2015, con técnicas de secuenciación de nueva generación, los científicos lograron sacar una especie de mapa genético del polvo. Esa técnica permite leer fragmentos minúsculos de ADN degradado, restos casi pulverizados que antes eran inútiles. Y lo que apareció fue, como mínimo, desconcertante. Entre el ADN mitocondrial humano recuperado, más de la mitad se relacionaba con linajes típicos de Oriente Medio. Eso encajaba con el relato tradicional de la tela. Pero no era lo único. Otra parte importante apuntaba al subcontinente indio, y la fracción europea quedaba por debajo de lo que cualquiera esperaría para una pieza conservada durante siglos en Francia e Italia. Piénselo despacio. Una reliquia guardada durante tanto tiempo en Europa, y aún así el polvo parecía arrastrar un eco distinto. Un eco oriental, un eco lejano. Eso no demostraba un origen milagroso, pero sí abría una puerta que nadie quería cerrar demasiado pronto. Conviene detenerse aquí, porque una cosa es encontrar ADN moderno en una reliquia, y otra muy distinta es entender de dónde salió esa mezcla. Los investigadores fueron prudentes, no dijeron, «Esto prueba el origen». Dijeron algo más incómodo. La tela estuvo expuesta a muchos entornos y a muchas manos. Y esa frase, tan fría, es precisamente la que enciende el misterio. En los análisis más recientes, ya en 2026, se profundizó todavía más. Se tomaron muestras directamente del sudario, incluidas las asociadas al manejo oficial de 1978. Allí aparecieron haplogrupos mitocondriales, una forma de rastrear líneas familiares antiguas. Uno de esos perfiles coincidía con el contacto moderno de quien había manipulado la pieza en esa fecha. Eso no era una sorpresa, era una advertencia. Parte del ADN pertenece sencillamente a la historia reciente del objeto. Pero entre ese ruido moderno surgieron otras pistas mucho más antiguas en apariencia. Una línea común en Eurasia Occidental y otra, rara y muy llamativa, la llamada H3, con fuerte presencia en Oriente Medio, sobre todo entre comunidades drusas. Imagine usted una mesa cubierta de polvo antiguo, sobre ella, granos venidos de lugares distintos, de costas lejanas, de rutas de arena y piedra. No es una sola procedencia, es una acumulación, y justamente por eso desconcierta tanto. Los drusos, por cierto, no son un dato decorativo, son una comunidad viva de la Tierra Santa, también presente en Jordania, Líbano y Siria, con raíces genéticas compartidas con otros pueblos levantinos. Esa coincidencia no prueba nada por sí sola, pero sí añade una capa más al retrato invisible que la tela parece conservar, como si hubiese absorbido, durante mucho tiempo, aire humano de una región concreta, como si hubiera vivido más de una vida. Y entonces apareció otro detalle todavía más extraño. En el polvo se identificaron microorganismos propios de ambientes muy salinos, típicos de la zona del Mar Muerto. Deténgase un momento e imagínelo. Una tela tocada por siglos de historias distintas, y en ella quedan vestigios de un lugar abrasador, seco, mineral, donde la sal blanquea la piedra y el aire parece quemar la garganta. Eso sugiere que la pieza pudo estar en esa región, o al menos en un entorno similar. No lo prueba de forma absoluta, pero la dirección es difícil de ignorar. También se halló ADN de coral rojo mediterráneo, otro indicio de paso por el Mediterráneo, otra capa más sobre una superficie que ya parecía saturada de memoria.
Y junto a eso aparecieron rastros genéticos de toro, cerdo, pollo, perro y gato. Aquí los científicos fueron claros. Eso se explica por contaminación ambiental acumulada durante siglos. En una reliquia antigua, sobre todo una tan venerada, eso entra dentro de lo normal. Pero lo normal no siempre tranquiliza. A veces solo confirma que la tela estuvo en el centro de demasiadas vidas. La pregunta entonces no es solo de dónde viene el polvo. La pregunta real es esta: ¿cómo llegó a acumular una mezcla tan desigual de huellas? ¿Y por qué algunas apuntan con tanta insistencia hacia el oriente? Una posibilidad nace del comercio antiguo de tejidos. Barcatia y sus colegas señalaron que el propio nombre latino de la tela, sindon, podría estar emparentado con sinde o con términos vinculados a una tela procedente de la región del Sind, en el actual Pakistán y la India. No es una prueba definitiva, pero sí una pista lingüística que encaja con el movimiento de telas finas por Asia. En los textos talmúdicos también aparece un término similar, asociado a géneros traídos de regiones de la India. El hilo, literalmente, no es solo de lino, también es histórico. Y aquí entra una imagen poderosa. Piense en Jerusalén hace siglos, en el templo, telas especiales, vestiduras rituales, manos que atan, doblan y rozan la fibra con cuidado. La paleógrafa Ada Grossi subrayó que la línea india estuvo presente en el entorno del templo y se usó incluso en las vestiduras del sumo sacerdote durante Yom Kippur. Si la mortaja, o una tela emparentada con ella, se fabricó en un contexto donde circulaban textiles orientales, parte de ese ADN pudo quedar integrado desde el comienzo, como una huella pegada a la propia trama. No sería magia, sería manufactura y contacto humano. La otra explicación es todavía más amplia: las viejas rutas de comercio, la seda, los peregrinos, los diplomáticos, los mercaderes que cruzaban Asia con las manos sucias, los dedos agrietados, los paños embrollados junto al cuerpo. Cualquiera que tocara la tela durante siglos pudo dejar algo, y eso convierte el polvo en un archivo silencioso. Un archivo que no habla de una sola ciudad, habla de un mundo entero. Pero aquí llega la trampa, porque el ADN por sí solo no puede datar un objeto. No puede decir si una hebra recibió una marca hace 100 años, hace 500 o hace apenas 20. Esa es la gran limitación del método. El ADN cuenta contactos, no cuenta fechas, y esa diferencia lo cambia todo. Por eso, Barcatia y su equipo formularon su conclusión con cautela. La mortaja, según su lectura, parece haber estado expuesta a personas y ambientes de varias regiones: Oriente Medio, Mediterráneo, Europa, Asia, incluso América. Todo eso puede sonar caótico, pero en realidad dibuja una biografía. La de una tela venerada, manipulada, trasladada, mostrada y tocada una y otra vez. Una tela incapaz de permanecer intacta en el sentido moderno de la palabra. Y sin embargo, la tensión sigue ahí. Porque el análisis genético no borró el viejo resultado de 1988. Al contrario, lo dejó flotando en el aire como una sombra pesada. Por un lado, la datación por radiocarbono, publicada en Nature, situó la tela en época medieval. Por otro, el patrón de imagen y los rasgos del sudario siguen desafiando una explicación sencilla. Y a eso se suma un perfil de ADN inesperado, con un peso oriental, un notable rastro indio y señales de contacto mediterráneo. Es como mirar el mismo paño desde dos ventanas distintas. Desde una, parece medieval; desde la otra, parece haber absorbido siglos de caminos y manos que no encajan del todo con esa etiqueta. No hay una única línea limpia, hay una superposición. Y eso es precisamente lo que vuelve el caso tan difícil de domesticar. Además, en la mortaja aparece otro elemento que complica aún más el cuadro: la sangre del grupo A, B y un alto nivel de bilirrubina, rasgos que algunos vinculan con una situación de sufrimiento físico extremo. A eso se suma la mención en un códice húngaro de 1192, otro testimonio antiguo que mantiene viva la discusión. Nada de esto por separado cierra el caso, pero juntos forman una imagen insistente, demasiadas piezas apuntando en direcciones que no se dejan reducir a una sola explicación cómoda.
Y ahora, conviene mirar de nuevo la tela, como si estuviera extendida sobre una mesa fría. El lino desgastado, las marcas apagadas, el polvo recogido en silencio décadas después, los microorganismos del Mar Muerto, el eco genético de Oriente Medio, el rastro raro de la India, el Mediterráneo pegado como sal en la fibra. Todo eso no responde la pregunta central, la hace más aguda. Porque si una reliquia puede conservar no solo una imagen, sino también la memoria invisible de todos los lugares por donde pasó, entonces estamos frente a algo más que una pieza antigua. Estamos frente a un testigo. Uno que no habla con palabras, pero tampoco ha dejado de hablar. Y en esa tela, bajo la luz inmóvil del laboratorio, el polvo todavía parece esperar. Cada una de esas señales, aislada, podría parecer casual. Juntas, forman un dibujo inquietante, uno que no termina de encajar. En febrero, el Papa León XIV recibió un informe sobre la posible revisión futura de la reliquia. También le llegó, por otra vía, el interés del cardenal Robert Repol. Nada de eso significaba una sentencia, pero sí mostraba que el asunto seguía vivo, en silencio. La Iglesia no declara auténtica la reliquia, la trata como una imagen sagrada, digna de veneración, sin obligar a nadie a creer en su historia. Y ahí está la ironía. Uno de los objetos más estudiados del mundo es también uno de los más difíciles de tocar. La reliquia de Turín duerme dentro de una cápsula de vidrio especial, casi como una bala transparente. En su interior hay argón casi puro, un poco de oxígeno, temperatura vigilada y humedad controlada. Reposa extendida sobre un soporte de aluminio, inmóvil, frágil, intocable. Mírela así, en su encierro frío. Parece menos un objeto religioso que un secreto custodiado. El Vaticano apenas permite nuevos muestreos. Las muestras directas son rarísimas. Por eso, la mayor parte de los estudios se hizo con material antiguo, recogido en una expedición excepcional hace décadas. Y cuando una reliquia solo puede hablar a través de fragmentos viejos, cada hilo, cada mancha, cada fibra pesa como prueba en una sala oscura. Así queda la imagen final. Un lienzo encerrado, vigilado por vidrio y gas, mientras el mundo entero sigue mirando. No está allí para descansar, está allí para resistir.